Nos acompaña Josep María Coll, que es profesor de Estrategia, Sostenibilidad e Innovación. Aquí le hemos pedido que comparta con nosotros una breve masterclass sobre propósito empresarial, que es la palabra del día. Josep María, bienvenido. Muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión esta mañana, a lo largo de este día, que esto del propósito es algo bastante etéreo, pero al mismo tiempo es un valor competitivo también. Bien, sí, bueno, es etéreo porque es como la confianza, ¿no? O la cultura, que son intangibles, que son muy difíciles de medir. Por lo tanto, sí, es un concepto etéreo. Pero la estrategia competitiva de una empresa, ahora mismo ese propósito, puede resultar fundamental. Absolutamente. Bueno, para mí más que una estrategia competitiva, es una estrategia coopetitiva, lo vamos a ver, porque requiere grandes dosis de colaboración y cooperación entre todos los actores, ¿no?, que cooperan en una empresa y que generan valor. Sin duda, yo me callo ya, no tengo nada que añadir. Esta va a ser una masterclass fantástica, promete. Josep María, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ver qué es esto del propósito empresarial. Vamos a indagar sobre este concepto, hacer un doble clic sobre qué nos trae y qué implicaciones tiene para las organizaciones. Bien, ante todo, el propósito es, sobre todo, una pregunta. Es una pregunta que responde a ¿para qué existe nuestra organización? Es decir, es una pregunta que abre un proceso de indagación en la organización, donde no solo se pregunta cuál es nuestra razón de ser, sino también se pregunta qué papel, qué rol quiere ocupar en el mundo. Eso es muy importante. Por lo tanto, el mero hecho, por eso decía antes con Tony, decíamos que era un concepto etéreo. De hecho, es un concepto de metafísica empresarial. Y tiene implicaciones importantes, como vamos a ver a continuación. Pero es un concepto, es uno de los pilares, yo diría que el primer pilar que caracteriza a las organizaciones que transitan hacia un nuevo paradigma empresarial, que es un paradigma caracterizado por ser empresas que realmente tienen en cuidado a las personas y que generan valor no solo para las personas, sino también para el conjunto del planeta. Bien, ¿para qué sirve el propósito? El propósito, de hecho, es aquello que enchufa a la gente, a las personas de la organización. El propósito, de hecho, es una fuente de ventaja competitiva porque tiene en cuenta a todos los actores que tienen intereses, aunque sean distintos, en la organización y trata de armonizarlos para que realmente puedan colaborar de forma conjunta ¿hacia qué? Hacia la consecución de un mismo propósito. Es un chute de energía organizacional. Bien, para ilustrar este efecto y para poder ir anclándolo y desgranándolo, os voy a contar una breve historia. Una vez un paseante pasaba por el centro de una ciudad y vio una obra y con dos albañiles. Era un paseante curioso y se paró delante de uno de los albañiles y le preguntó: «Oye, ¿y tú qué estás haciendo?». Y el albañil, un poco así agobiado y asqueado, le dijo: «Yo estoy poniendo tochos». Se quedó un poco así y dijo, bueno, continuó andando y se topó con el otro albañil y le preguntó: ¿Y tú qué estás haciendo? Y aparentemente estaban haciendo lo mismo, pero el otro albañil, entusiasmado, le dijo: yo es que estoy construyendo una catedral. Es decir, este es el efecto de la gente y de las organizaciones que se mueven por un propósito. Cuando hacen cualquier tarea, se motivan intrínsecamente por la consecución de un fin que es superior al individuo, que los trasciende. Bien, fijaros si eso lo que relacionamos con la pirámide famosa de las necesidades de Abraham Maslow, seguramente la conoceréis, pues muy utilizada en el mundo del marketing, la psicología del consumidor y la comunicación. El propósito precisamente entra en el eslabón más alto de la pirámide, que es el de la autorrealización. Es decir, es un concepto que está directamente relacionado con el significado que tenemos y nos damos en la vida. Y en este caso, en el mundo de la empresa, en el mundo de nuestras profesiones, en el mundo de las organizaciones, en el cual pasamos más de un tercio de nuestras vidas. Además, fijaros que el propósito es uno de los pilares del concepto de motivación intrínseca, que es el santo grial en el mundo empresarial, es aquello
a la que todas las organizaciones les gustaría conseguir algún día, que su gente fuera a trabajar motivada intrínsecamente. Los 3 pilares son el propósito, que es realmente la necesidad de contribuir a un logro importante, ya sea de nuestro equipo, de la organización o incluso a nivel de sociedad y a nivel de planeta o a nivel de medio ambiente. La autonomía, que es ese impulso de que nos sabemos que dirigimos nuestras propias vidas, de que tomamos nuestras propias decisiones y que realmente podemos participar activamente en los procesos de cambio y transformación. Y luego está la maestría, que es esa determinación de cada vez de querer ser mejores, de tener una actitud de crecimiento, de aprendizaje en la vida y también en nuestro trabajo. Esos son los 3 pilares de propósito que realmente los toca muy bien Daniel Pink, que es un estudioso de la motivación intrínseca, en este libro de La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. ¿Cómo genera valor? Y eso es muy importante, el propósito empresarial, ¿no? Y aquí ya vamos a hablar de estas ventajas competitivas, cómo se traducen a la realidad empresarial. Lo vamos a analizar con las gafas del modelo Zen Business, que es un modelo, biomimético, es decir, que imita los 5 procesos de transformación de la energía que hay en el planeta Tierra y que tiene 5 estrellas corporativas, por analogía, en el mundo de la organización. Y el primero vemos que es el liderazgo humano, que es el propósito. Y aquí es donde la empresa, con el propósito, identifica el valor. La empresa dice, yo lo que quiero realmente es llegar ahí, es conseguir esto. Es un propósito superior que ancla a la organización y le confiere un papel en la sociedad y en el medio ambiente. Es el liderazgo humano. ¿Humano por qué? Porque solo los humanos tenemos la capacidad de abstracción, de realmente la creatividad, la innovación, son realmente procesos, resultados de esta capacidad innata, inherente al ser humano. El propósito atrae, por ley de resonancia, a los colaboradores, a los actores, a los stakeholders, que son los que co-crean valor. ¿Para qué? Para realmente poder entregar el valor en el mercado. Así, la agilidad, la adaptabilidad, la resiliencia son conceptos muy importantes que son resultado, fruto de trabajar el propósito en la estrella del marketing y en la innovación. Y también la rentabilidad. Muchas veces la gente, las organizaciones piensan, bien, si tengo un propósito así muy ambicioso de reducir las emisiones de CO2, de contribuir a la salud del planeta y de la sociedad, eso a lo mejor tiene una implicación negativa en mi cuenta de resultados. Pues realmente no es así. Y ya tenemos evidencias, compartiré algunas referencias al final, de estudios y hechos en empresas, que justamente el propósito también es y puede ser un generador de rentabilidad y de negocio. Y finalmente tenemos el hecho de que el propósito es la primera piedra para llegar a conseguir un reconocimiento como empresa, como una marca que realmente estás teniendo un impacto en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Estos son los procesos de generación de valor que empiezan por el propósito. Bien, no sé si conocéis, este es un modelo que se llama Ikigai, viene del Japón, nace de una investigación de por qué en ciertas poblaciones longevas de Japón como Okinawa la gente vivía tantos años. Y realmente esto explica, da un marco de referencia. Yo lo que he hecho es aplicarlo a la organización. Entonces, ¿dónde encontrar el propósito? Y aquí están las 4 E's del Ikigai en la organización, que el propósito se encuentra precisamente en la intersección de estas 4 áreas. Por un lado, la área de hacer lo que nos apasiona, de hacer lo que realmente amamos. Ahí está el mayor grado de aprendizaje y de maestría. Esto está relacionado con la energía, la motivación de la gente que trabaja de algún modo u otro en la organización. Luego está en lo que eres bueno, ahí están las capacidades, como decía el gran Drucker, ahí está la oportunidad de explotar las capacidades. Luego está el para qué te pagan. Aquí está el modelo de negocio, la rentabilidad. Y en términos de negocio, la rentabilidad se traduce por escalabilidad del modelo de negocio para poder tener un crecimiento sostenido. Y finalmente tenemos lo que el mundo necesita. Y ahí está la visión, ahí está explorar las oportunidades que te confiere el hecho de que tú quieres contribuir a un propósito y que estás generando cambio a futuro. Bien, ¿cómo articular el propósito? ¿No? Eso es importante. Os preguntaréis, ¿cómo puedo hacerlo y traer este concepto y trabajarlo en mi organización? Bueno, mi primera recomendación es que lo más importante es trabajarlo uno mismo, primero internamente, pero eso también es válido para aplicarlo a la organización, que tendríamos que tener en cuenta cómo involucrar
al resto de personas. Que esto no solo se quede por una persona, normalmente un director general o el comité directivo, sino se puede empezar por ahí, hay varios niveles, pero es importante tener en cuenta la cocreación, que esto sea un proceso colectivo a nivel de organización. Y este mismo proceso también lleva a involucrar más, a trabajar el engagement de las personas que participan en la organización. Aprendiendo del pasado y conectado con el futuro. Eso es muy importante. Es importante que la organización haga lo que llaman en el mundo del management en inglés sense making, que podamos hacer una regresión al pasado y aprendamos de aquellos hitos que nos han llevado a donde estamos. Y segundo, y muy importante, que sea conectado con el futuro, con aquello que el mundo necesita y en el cual nosotros podemos contribuir. Y esto debe estar desarrollado en clave de oportunidad. Y aquí un tema muy importante, normalmente el propósito se debe formular en términos de contribución e impacto, es decir, ¿cuál es tu contribución? Imagínate que tú estás contribuyendo a mejorar la salud planetaria, a restaurar, a regenerar la economía y a restaurar los ecosistemas ecológicos. Tú harás esto igual que 1000 o miles de actores, empresas, organizaciones más. Por lo tanto, es importante que tú sepas explicar cuál es tu contribución y segundo, cuál es el impacto de tu contribución. Y finalmente, debe ser un propósito que sea acuñado de forma clara y concisa y sobre todo conectado con la emoción. En el propósito interviene el sistema límbico. Debe ser un propósito que realmente resuene en la organización y que tenga esta función isotónica, de conferir energía a las personas que se conectan con él. Bien, aquí tenéis un montón de referencias. El auge del propósito, el propósito empresarial, sobre todo, despega a raíz de la gran recesión. La mayoría de estas referencias, hay más, pero la mayoría de estas referencias nacen a partir del 2010 y es ahora mismo lo que en inglés le llaman una tendencia, una buzzword en el mundo del management empresarial. ¿Quién lo está trabajando? Pues aquí tenéis algunos, no todos, de movimientos globales que de algún modo u otro trabajan desde el propósito. Aquí está B Corp, luego tendremos una ponencia de uno de los fundadores, el United Nations Global Compact, Conscious Capitalism, la economía del bien común, Share Value Initiative. Desde el 2011, Michael Porter deja de hablar de las 5 fuerzas, por decirlo de alguna manera, y se concentra en la creación de valor compartido y también economía humana. Incluso Larry Fink, el CEO de BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión, dice que sin un sentido del propósito no hay organización que pueda conseguir su máximo potencial. Pero, y con eso termino, la mayoría de los ejecutivos creen que el propósito es importante. Sí, ok. Según un reciente estudio, uno de los primeros estudios rigurosos hechos a través del propósito, se llama The Business Case for Purpose, hecho por Harvard Business Review y Ernst & Young, pero solo una minoría dijo que su empresa funciona con un propósito. Es decir, que aquí es donde tenemos el gran reto, en formular, descubrir, conectarnos con nuestro propósito, pero sobre todo operar y vivir el propósito y llevarlo a la realidad. Así que mind the gap, o mejor dicho, close the gap. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep María, por compartir con nosotros. Hay cosas que pienso utilizarlas sin citarte, que es como hay que hacerlo, ¿no? O sea, ¿De verdad? No, pero dices cosas francamente interesantes, así que muchas gracias a ti también.